Buenos días para todos, ¿cómo están? Espero que hayan descansado este fin de semana. Buenos días, profe. ¿Cómo van? Buenos días. Bien, bien, profe. Vale, buenos días. Estaba revisando la plataforma Moodle y me hacen falta por entregas de la actividad anterior de las semejanzas con el reporte de resultados. Me hace falta Juan Camilo Rivas, Felipe Arturo Olaya, Sebastián Castro, Hernán Leonardo Martínez. Ellos me hacen falta por esa entrega. ¿Listo? Entonces ya les informé. Ok, después de hacer la presentación del tema del día de hoy, vamos a hacer la actividad de bilingüismo para el segundo corte, ¿de acuerdo? Una actividad muy fácil. Ya después de que expliquemos el tema, les voy a explicar de qué trata. ¿Listo? Ok, bueno, entonces iniciemos de una vez con el tema del día. El tema del día de hoy será el análisis de la información cualitativa. ¿Me confirman por favor si ven la pantalla compartida? Sí, señor. Listo, Sí, perfecto. profe, señor. Vale, gracias. Bueno, entonces, primero que todo, para poder saber qué vamos a analizar en la información cualitativa, tenemos que saber qué tipo de información vamos a manejar, ¿cierto? Y cómo se maneja este proceso. Entonces el proceso cualitativo no es lineal ni lleva una secuencia como en el proceso cuantitativo. Las etapas constituyen más bien acciones que efectuamos para cumplir con los objetivos de la investigación cualitativa y para responder las preguntas del estudio planteado. Esas acciones se yuxtaponen además de ser iterativas, o sea que se repiten y son recurrentes. Tampoco existen tiempos determinados en el proceso que se pueda decir que en tal punto se termina una etapa y se comienza con la otra, ¿cierto? Todo está como en un paralelo. Al ingresar al campo ambiente, en el sitio donde se va a hacer la investigación, el simple hecho de observar lo que ocurre, se está haciendo una recolección de datos y también haciendo un análisis de datos. Y esta labor se puede ir ajustando también a la muestra. El muestreo, recolección y análisis son actividades casi paralelas. Desde luego, no siempre la muestra inicial está o se puede cambiar. ¿De acuerdo? Más o menos lo que les estaba diciendo es, según este gráfico, es que yo puedo hacer algunas entrevistas o observaciones, ese es un solo ejemplo, de lo que puede pasar en una investigación cualitativa. Se están recolectando los datos, se hace una evaluación de estas muestras de entrevista, se confirman ajustes, se pueden cambiar, se pueden volver a hacer, se pueden devolver, ¿cierto? Se puede decir que esta persona de investigación no aporta los datos que se necesitan hacia la pregunta de investigación, hacia los objetivos, y se pueden cambiar. Entonces, así mismo se están haciendo al mismo tiempo el análisis de datos. Después de ya hacer todo este proceso, que es casi que uno solo, se puede hacer un análisis final. Bueno, se recogen los datos que pueden ser en entrevistas, observaciones, etcétera, de una unidad de análisis o caso y se analizan. En el mismo tiempo se evalúa si la unidad es apropiada de acuerdo al planteamiento del problema y a la definición de la muestra inicial. Se recolectan los datos de una segunda unidad y se analizan. Se vuelve a considerar si esta unidad es adecuada y de este modo también se obtienen datos de una tercera unidad, también se analizan y así progresivamente, así sucesivamente. ¿De acuerdo? En estas actividades la muestra inicial puede o no modificarse, o sea, pueden mantener lo que les decía o pueden cambiar por otras. Hasta el mismo planteamiento del problema
el mismo planteamiento está sujeto a cambios. ¿Listo? O sea, no todo es fijo en esta investigación cualitativa. La información es muy variada. Por ejemplo, si se va a hacer un estudio sobre un acontecimiento histórico o un acontecimiento histórico deportivo, se pueden tomar este tipo de información, documentos generados de esa época, disponibles en archivos públicos y privados, notas periodísticas, correspondencia, reportes, o sea, todas las publicaciones que el gobierno municipal o estatal o empresas se pueda acceder. Se puede también tener información desde los participantes, testigos directos, personas que vivieron en la época del acontecimiento y sus descendientes. Se puede llegar a la observación de unidades, artefactos u objetos o sitios específicos donde se produjo el acontecimiento. También por medio de anotaciones, bitácora de campo, observación, entrevistas, grupos de enfoque, documentos, registros, artefactos, biografías, historias de vida. Todos estos son datos de los que podemos acceder y recolectar información. Como ya hemos dicho, el simple hecho de estar en el campo, el simple hecho de estar observando y recolectando los datos, ya también el proceso está en paralelo con el análisis de estos datos que estamos recolectando. El muestreo, recolección y análisis de datos son actividades casi paralelas, desde luego no siempre la muestra inicial cambia. El propio investigador es el instrumento de recolección de datos en el proceso cualitativo. Entonces, si ustedes hacemos la comparación con el proceso de el cuantitativo, siempre vamos a estar sujetos a un test de recolección de datos, a una herramienta que nos va a dar la información. En este caso, del proceso cualitativo, el investigador es el mismo instrumento de recolección de datos. También se pueden utilizar algunos instrumentos, como pueden ser las entrevistas, los grupos de enfoque, ¿cierto? Son instrumentos de recolección de datos, pero de forma parcial. ¿Por qué? Porque la investigación es el que, mediante estos métodos, recoge los datos. El investigador es el que observa, el investigador es el que hace la entrevista, el que revisa los instrumentos, el que conduce las sesiones. El investigador no solo analiza, sino que es el medio de obtención de la información. ¿Listo? La indagación cualitativa, los instrumentos no son estandarizados, no son validados en ese rigor científico, porque se trabaja con múltiples fuentes de información que pueden ser entrevistas, observaciones directas, documentos, material audiovisual, etc. Se recolecta datos de diferentes tipos, lenguaje escrito, verbal y no verbal. Este no verbal es también supremamente importante en estos tipos de investigación, las conductas observables e imágenes. El reto mayor del investigador consiste en introducirse en el ambiente y mimetizarse con este, pero también en captar lo que las unidades o casos expresan y adquirir una comprensión profunda del fenómeno estudiado. ¿De acuerdo? Por eso es que cuando hablamos de los paradigmas de investigación, decíamos en los casos cualitativos que hay una interacción entre el investigador y el sujeto de estudio, el sujeto investigado. Los tipos de unidades de análisis que pueden incluirse en el proceso cualitativo, además de las personas o casos de estudio, según Loveland, en el 2005 propone varias unidades de análisis. Hay que añadir que estas van de lo micro a lo macro, ¿listo? Es decir, de lo individual al social. Entonces podemos estudiar sobre significados, que son los referentes lingüísticos que utilizan los actores humanos para aludir a la vida social, como definiciones, ideologías, estereotipos. Entonces, mientras yo estoy dando estas unidades de análisis, van pensando un posible caso donde nosotros podamos hacer un estudio cualitativo. Obviamente no vamos a cambiar nuestro proyecto de investigación, pero quiero que imaginemos cómo podríamos analizar los significados en un equipo de fútbol, en una escuela de formación, o lo que les voy mostrando de aquí en adelante, que son las unidades de análisis. Prácticas.
Es otra unidad de estudio, entonces es una unidad de análisis conductual que se refiere a una actividad continua definida por los miembros de un sistema social como rutinaria. Por ejemplo, las prácticas de un profesor en el salón de clases, las prácticas de un entrenador, etcétera, ¿cierto? Episodios, estos implican sucesos dramáticos y sobresalientes. Los divorcios, en nuestro caso, pueden ser los accidentes y otros eventos traumáticos que se consideren episodios y sus efectos en las personas se analizan en diversos estudios. ¿De acuerdo? Encuentros. Es una unidad dinámica y pequeña que se da entre dos o más personas de manera presencial. Generalmente sirve para completar una tarea o intercambiar información. Se termina cuando las personas se separan, por ejemplo, una consulta a un paciente o un médico, o en nuestro caso puede ser una competencia, un partido, un encuentro en artes marciales. Esa es una unidad también de estudio que se puede analizar. También otra unidad de estudio son los papeles o roles. Son unidades articuladas conscientemente que definen en lo social a las personas. El papel sirve para que la persona organice y proporcione sentido o significado a sus prácticas. El estudio cualitativo de papeles es muy útil para desarrollar tipologías y entender los vínculos dentro de un grupo o colectividad. ¿Listo? Entonces aquí podemos darle muchos ejemplos. Entonces en el fútbol se pueden dar como el rol de delantero, las diferentes posiciones del campo. En el cheerleading se puede dar el rol de spot, base, tumbling, que son las diferentes formas y posiciones que puede tener un cheerleading. ¿De acuerdo? Las diadas son parejas que interactúan por un periodo prolongado o que se conectan por algún motivo y forman un vínculo. Adquieren diversas tonalidades íntimas, maritales, paternales, amistosas, interpersonales, impersonales, tiranas o burocráticas. Se analiza su origen, intensidad y procesos. En nuestro caso, esta diada puede ser por el entrenador y el deportista. Entonces, cuando se lleva un proceso, un buen proceso, casi siempre aparecen estas diadas, ¿cierto? Bueno, como decíamos, venimos de lo individual a lo grupal, de lo micro a lo macro, e iniciamos con los grupos. Los representan conjunto de personas que interactúan por un periodo extendido de tiempo, que están ligadas entre sí por una meta y se consideran a sí mismos como una entidad. Las familias, las redes, los equipos de trabajo, los equipos deportivos son ejemplos de estas unidades de análisis. Organizaciones son unidades formadas con fines colectivos. Su análisis suele centrarse en el origen, el control, las jerarquías y la cultura, valores, ritos y mitos. Comunidades. Se trata de asentamientos humanos en un territorio definido socialmente donde surgen organizaciones, grupos, relaciones, papeles, encuentros, episodios y actividades. Va encerrando las demás unidades de estudio. ¿De acuerdo? Como un pequeño pueblo, un grupo religioso, una ciudad. Procesos. Conjunto de actividades, tareas o acciones que se realizan o suceden de manera sucesiva o simultánea con un fin determinado. Por ejemplo, la enseñanza, aprendizaje, manufactura de un producto o emigración de una especie de animal. ¿Listo? En nuestro caso es un proceso de enseñanza de aprendizaje deportivo. Las subculturas. Los medios de comunicación, las nuevas tecnologías favorecen a la aparición de una nebulosa unidad social. Por ejemplo, la cibercultura de Internet o subculturas alrededor de los grupos de rock. Las características de las subculturas son que contienen una población grande y prácticamente ilimitada, por lo que sus fronteras no siempre quedan definidas. Los verdaderos seguidores o hinchas de un equipo de fútbol son subculturas súper importantes, ¿de acuerdo? Estilos de vida son ajustes o conductas adaptativas que realiza un gran número de personas en una situación similar. Por ejemplo, estilos de vida adaptados a una clase social, por la ocupación de un sujeto, inclusive por sus adicciones. Bueno, el papel del investigador en la recolección de datos de investigación cualitativa, como ya habíamos hablado, pero vamos a profundizar un poco más. Los investigadores deben establecer formas inclusivas para descubrir las visiones múltiples de los participantes y adoptar papeles
más personales e interactivos con ellos. Tienen que entrar de cierta forma a ese grupo, a esa unidad de análisis para obtener estos datos. El investigador debe ser sensible, genuino y abierto y nunca olvidar por qué está en ese contexto. O sea, puede estar dentro de un grupo, puede estar dentro de una subcultura, pero debe tener siempre presente por qué está ahí. O sea, vamos a recolectar datos, vamos a analizar tales comportamientos y eso no se debe olvidar. Es muy difícil crear esos lazos de amistad con los participantes y al mismo tiempo mantener esa perspectiva interna y otra externa con respecto al estudio, a la investigación. En cada estudio debe considerar qué papel se adopta y en qué condiciones se debe ir acoplándose a las circunstancias. Se debe tomar una postura reflexiva y procurar minimizar la influencia que se da sobre los participantes en el ambiente, ¿de acuerdo? Para no ejercer cambios en sus creencias, fundamentos, experiencias de vida. ¿Listo? Con el problema de estudio. Recomendaciones para el investigador cuando uno está haciendo una investigación cualitativa. Entonces no se puede inducir a respuestas y comportamientos sobre los participantes, lograr que los participantes narren sus experiencias y puntos de vista sin enjuiciarlos ni criticarlos. O sea, uno tiene que ser más objetivo en estos puntos. Tener varias fuentes de datos, personas distintas mediante métodos diferentes. Eso se llama triangulación, ahorita lo vamos a ver. Recordar que cada cultura, grupo e individuo representa una realidad única. Cada quien percibe el entorno social desde la perspectiva generada por sus creencias y tradiciones. Por esto, los testimonios de todos los individuos son importantes y el trato siempre es el mismo, respetuoso para cada uno. No puede ser uno sexista ni racista. No se debe hablar de miedos o angustias ni preocupar a los participantes. Tampoco se debe tratar de darles terapia, no es nuestra labor, no es el papel del investigador. Lo que se podría hacer es ayudar y solicitar la parte de ayuda por otros profesionales y recomendarlos a los participantes que se consulten a estos profesionales. Rechazar de manera prudente a quienes tengan comportamientos machistas o impropios con el investigador. No será ninguna clase de chantaje en cuanto a los investigados. Nunca poner en riesgo la seguridad personal ni la de los participantes. Cuando son varios los investigadores, es conveniente efectuar reuniones para evaluar los avances y así analizar si el ambiente o lugar o unidades de la muestra son las adecuadas. Leer y obtener información posible del lugar o contexto antes de adentrarnos en este. ¿De acuerdo? Con respecto a este último, digamos, hay personas que quieren hacer investigación con actividad física y personas sin hogar, sobre indigentes. Entonces, primero se debe leer muy bien este contexto antes de proponer esta investigación. Entablar conversaciones frecuentemente con algunos participantes para conocer más a fondo dónde estamos ubicados y comprender su cotidianidad, además de lograr que acepten nuestra participación, o sea, ese es el acercamiento. Participar en alguna actividad para acercarnos a las personas y lograr empatía. Bueno, lo que les decía de obtener varias fuentes de información se llama la triangulación de métodos de recolección de datos. Es conveniente tener varias fuentes de información y métodos para recolectar los datos, siempre y cuando el tiempo y los recursos que tengan los investigadores lo permitan. ¿De acuerdo? Porque uno puede poner y querer muchos datos de diferentes fuentes, pero si no está dentro del presupuesto, no podríamos contar con ellos. En la indagación cualitativa poseemos una mayor riqueza, amplitud y profundidad de los datos si provienen de diferentes actores del proceso, de distintas fuentes y de una mayor variedad de formas de recolección de datos. Entonces, para explicar esta triangulación de datos, podríamos hacer este ejemplo
de querer entender el fenómeno de la depresión postparto en mujeres de una comunidad o de una ciudad. Y podemos obtener los datos de estas formas. Observación durante la inmersión en la comunidad, o sea, en el contexto. También podemos obtener datos con entrevistas a mujeres que la padecen esta depresión, entrevistas a los familiares, observación inmediatamente posterior al parto, durante la convalecencia, durante la, ¿cómo se llama eso?, la dieta, en los hospitales o en sus hogares, y algún grupo de enfoque con mujeres que las han experimentado. Entonces, si tenemos esta observación, vamos a tener una mayor cantidad de datos y mejor información para poder concluir algunas ideas. El sentido de comprender la depresión postparto en tal comunidad será mayor que si únicamente llevamos a cabo una entrevista a la directamente afectada, ¿cierto? A este hecho de tener diferentes fuentes y métodos de recolección se le llama la triangulación de datos. Bueno, entonces ya que conocemos qué vamos a analizar en la investigación cualitativa, vamos a entrar un poco al análisis de datos de estos datos cualitativos. Entonces, las investigaciones cualitativas se diferencian a las cuantitativas en cuanto al análisis de los datos. Es que en la cuantitativa primero se recolectan los datos y después se analizan. Y como lo dijimos en el inicio, aquí en la cualitativa la recolección y el análisis ocurren prácticamente al mismo tiempo, en paralelo. Este análisis no es uniforme porque cada estudio requiere un esquema diferente, ¿cierto? Entonces no se va a tener una misma estructura para todos, sino se va a analizar de diferente forma. El análisis de los datos. En el análisis de los datos, la acción esencial consiste en que recibimos datos no estructurados, ¿cierto? Los cuales nosotros les vamos a proporcionar una estructura. Los datos son muy variados, como ya habíamos hablado, y muchos consisten en las observaciones personales por parte del investigador y narraciones de los participantes. Entonces pueden ser datos visuales, fotografías, videos, pinturas, auditivas como grabaciones, textos escritos, documentos, cartas, expresiones verbales y no verbales como respuestas orales y gestos en una entrevista o grupo de enfoque. Entonces no solo vamos a analizar lo que nos responden los sujetos de estudio, sino también esa comunicación no verbal que existe dentro de la entrevista. Y si no hay una grabación de video, tendríamos que, como investigadores, anotar esa comunicación, esa expresión no verbal inmediatamente después de realizar la entrevista, para que esa información esté fresca. ¿Listo? Los propósitos centrales del análisis cualitativo son explorar los datos, imponerles una estructura. Entonces se organizan en unidades y categorías, describir las experiencias de los participantes según su óptica, lenguaje y expresiones, descubrir los conceptos, categorías, temas, patrones presentes en los datos, así como sus vínculos, a fin de otorgarles un sentido, interpretarlos, explicarlos en función a lo que se ha planteado en nuestra investigación como el problema. Comprender en profundidad el contexto que rodea los datos, reconstruir hechos e historias, vincular los resultados con el conocimiento disponible en la actualidad, generar una teoría fundamentada en los datos. ¿Listo? El logro de tales propósitos es una labor paulatina. Asimismo, algunas características que definen la naturaleza del análisis cualitativo son los siguientes. El análisis es un proceso ecléctico, o sea que tienen varias perspectivas, varias teorías y sistemático, pero no es totalmente rígido. Una fuente de datos importantísima que se agrega al análisis la constituyen las impresiones, percepciones, sentimientos y experiencias del investigador o los investigadores. ¿De acuerdo? Por eso hay que tener una muy buena base teórica para poder dar estas percepciones, sentimientos y experiencias desde la forma más objetiva posible.
La interpretación que se haga de los datos puede diferir de la que pueden hacer otros investigadores en el mismo tema. ¿Eso significa que que una interpretación sea mejor que otra? No. Cada quien tiene su propia perspectiva y pese a esto, que recientemente se han establecido ciertos acuerdos para sistematizar en mayor medida el análisis cualitativo. Como cualquier tipo de análisis, el cualitativo es sumamente contextual, ¿cierto? Dentro de ese contexto, y no es un análisis paso a paso, sino que consiste en estudiar cada dato en sí mismo y en relación con los demás. Es como armar un rompecabezas. Es un cambio con rumbo, pero no en línea recta, pues continuamente nos movemos, vamos, regresamos a los primeros datos recolectados, volvemos a los últimos, los interpretamos, encontramos un significado y esto permite ampliar la base de datos conforme es necesario hasta que construimos significados para el conjunto de todos los datos. La interpretación entre la recolección y el análisis de datos nos permite mayor flexibilidad en la valoración de los datos y en la adaptabilidad cuando elaboramos las conclusiones. El investigador analiza cada dato que por sí mismo tiene un valor y deduce similitudes y diferencias con los demás datos. Los segmentos de datos o unidades son organizados en un sistema de categorías. Los resultados del análisis son síntesis de orden superior que emergen de la forma de descripciones, expresiones, categorías, temas, patrones, hipótesis y teoría. Existen diversos acercamientos al análisis de datos cualitativo de acuerdo con el diseño o el marco referencial seleccionado. Entre estos acercamientos se encuentran varios como la etnografía, teoría fundamentada, fenomenología, feminismo, análisis del discurso, análisis conversacional, análisis semióticos y postestructurales. Todos estos efectúan un análisis temático. Cuando después de analizar todos los múltiples casos ya no encontremos información novedosa, o sea, hay una saturación, el análisis se puede dar por terminado. Por el contrario, si se descubren inconsistencias o falta de claridad en el entendimiento del problema planteado, se regresa al campo o contexto para recolectar más datos. ¿Listo? Esta es la bibliografía. Bueno, ¿alguna pregunta en esta primera parte de análisis de datos? Profe, una pregunta. Señor. Digamos, en ese marco teórico, la información que uno va añadiendo a este mismo tiene que ser muy extensa o tiene que ser algo concreto. Depende, es que ese es no es el problema, es la característica de la investigación cualitativa. Depende de qué vamos a estudiar y depende del planteamiento del problema. Por eso el planteamiento del problema tiene que estar también igual que todas las investigaciones, encadenado en todo lo que está en el cuerpo del trabajo. Entonces, según lo que vayamos a estudiar, vamos a observar el planteamiento y asimismo el marco teórico tiene que hablar sobre esos temas o posibles temas que también vayamos viendo. ¿De acuerdo? Ok, profe. Vale, ¿alguna otra pregunta? Sobre el análisis de datos de la información cualitativa. No, señor. Listo, bien. Ya para la próxima vamos a ver más sobre la categorización, reducción de estos datos, pero me parecía pertinente hacer como una contextualización sobre qué datos se van a analizar. ¿Listo? Bueno, entonces proseguimos. Vamos a hacer la actividad de bilingüismo. Pero primero que todo quiero darles una contextualización para que ustedes la hagan con mejor actitud. ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer es, vamos a trabajar sobre el skill del speaking. ¿Saben qué decir? No, señor.
Listo, el speaking es simplemente hablar en inglés. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo he trabajado en colegios que son bilingües. Yo no soy bilingüe. Yo nunca he hecho un curso aparte de lo que se vio en el colegio, aparte de lo que se vio en la universidad. No he certificado mi inglés, necesito hacerlo, porque en este momento es supremamente importante. En cualquier colegio del norte, en cualquier colegio calendario B, lo primero que a uno le van a pedir es el, el bilingüismo. ¿Listo? Entonces, por eso le hemos estado haciendo esos esfuerzos con actividades bilingües en todas las asignaturas. Entonces, aprovechen. La habilidad que más, yo he estado revisando eso, que más se nos dificulta es el hablarlo. Dentro de mi experiencia, que a mí en ese colegio donde yo trabajaba se hacían reuniones en inglés, todas las reuniones eran en inglés. Desde la parte deportiva no era tan necesario la intervención, no era tan necesario tener el bilingüismo, pero igualmente uno tiene que a veces ir y hablar algo. Los directores, los coordinadores, a uno les van a pedir, bueno, haga de las instrucciones o algunas instrucciones en inglés. Entonces, si nosotros no tenemos, ustedes saben que si no entrenamos, no hay resultados. Entonces, por eso estamos proponiendo estas actividades. Yo voy a proponer la actividad de hablar en inglés. ¿Y qué vamos a hacer? Lo más importante para que todos tengan y esté todo claro es que participen y que hagan la actividad. ¿Qué vamos a hacer? Ahorita voy a darles unos 10 minuticos para buscar un artículo de los que ustedes han encontrado en inglés y me lean el primer parrafito de o sea, 4 o 5 renglones de lo que dice ahí en inglés. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque si nosotros no nos exponemos a hablar, igual aquí todos en la cámara apagada, que les va a dar un poco más de seguridad al hablarlo. Es como yo hablaba con profesoras bilingües que les enseñan a los niños de primaria, y es que nosotros nunca damos paso al error. ¿Qué es darle paso al error? Que si uno se comunica, si uno comienza a hablarlo y se confunde o lo dice mal, comienzan a burlarse. Cualquiera. ¿Cierto o no cierto? Sí, señor. Y ese es el miedo de todos nosotros. Entonces, yo cuando hablaba con ellas, ellas siempre, y hablábamos y quedamos en consenso de que sí, que hay que darle una cabida al error sin juzgarlo. ¿Por qué? Porque ¿cómo aprende un niño pequeño? Un niño pequeño, uno va a decir algo en español y cuando estaba aprendiendo hasta ahora conjugar los verbos, dice que se rotó algo, que algo lo ponió, ¿cierto? Que conjuga mal los verbos. Y uno como adulto, ¿qué hace? Eso es tan normal que uno dice, no se dice ponió, se dice puso. ¿Sí? ¿Se me va a entender? ¿O no? Sí, señor. Listo, perfecto. Entonces, la actividad que vamos a hacer es buscar un artículo de investigación que ustedes ya tienen algunos en inglés, mirar en el Astra el primer parrafito de 5 renglones, uno se gastará por ahí 1 minuto en hacerlo y lo vamos a leer cada uno, ¿de acuerdo? ¿Listo, muchachos? Sí, Listo, señor. profe. Listo, profe. Vamos a buscar un abstract y vamos a leer un párrafo. Si quieren, yo mientras tanto les hago el ejercicio, pues para demostrarles, como les digo, yo no soy experto en inglés, pero entonces es bueno poner el ejemplo. Bueno,
Les voy a leer un abstract de un test de coordinación 3JS para valorar y analizar su ejecución en la coordinación motora. ¿De acuerdo? Bueno, me parece mejor que para que todos los demás también, además de hacer la actividad de speaking, hagamos la actividad de listening y reading, o sea, de leer y escuchar. Vamos a presentar nuestro artículo y vamos a leer. Listo, entonces yo comienzo para darles el ejemplo. Como les digo, yo tampoco soy bilingüe, pero se intenta, y si no se intenta, pues no se logra. ¿Listo? Bueno, entonces yo inicio primero mientras ustedes ahorita van buscando su artículo y su abstract. Bueno, iniciamos. Abstract. Assessment of motor coordination in early age is one of the requirements on the physical education professionals and for research in this field. The 3JS test aims to assess motor coordination levels in primary education students, age 6 to 11. A 7-task pattern performed consequently without between exercise breaks, vertical jumps, turn, throw, kicking, slalom race, slalom ball handling, and no slalom conduction. This document describes the tasks included in the aforementioned test, explaining in detail each of the 4 qualitative assessment criteria applied of each of them. Also, a sample education record sheet employed to assess groups of children and shown. Moreover, evaluation variables for the analysis of the results are described. Motor coordination levels, locomotor coordination, and object control coordination, hands and feet. In addition, ratios and quotients so as to carry out further comparative analysis of the coordination expression. Listo, muchachos, es el ejemplo. Más o menos lo vamos a hacer así. Bueno. Listo, profe. Vale, esa es la actitud. Entonces, 10 minutos mientras encontramos el artículo que quieran leer. Bueno. Profe, yo ya lo tengo, ¿podría pasar de una vez? Listo, dale para entonces agilizarlo. Pues preséntanos como el parrafito que vas a leer, como para mirarlo y ir mirando cómo es. Listo, vale. Vale. Buenos días, chicos. Entonces, pues, este es el artículo de investigación que yo les voy a presentar, ¿vale? Entonces, bueno, es el nivel de dominio de las habilidades psicológicas en jóvenes jugadores de tenis, de mesa, badminton y fútbol. Entonces, bueno, ahí voy, ¿vale? Young table tennis, badminton and football players, level of control over psychology skills. The objective of this study was to establish the level of control over psychology skill possessed by young table tennis, badminton, and football players in different categories of sports for young people and to study impossible association with their experience in sport and competition. Years playing and years competition
12 table tennis players from the beginners category. Age, bueno, ahí la edad, profe. Badminton players from the juniors category. Y football players tiered from the beginners categories. From the juniors. ¿Listo, profe? Listo, muy bien. Vale, este es el ejercicio. El ejercicio es lanzarnos y hablar de ese inglés. ¿Listo? Listo, profe. Vale, muy bien. Profe, ¿puedo ir yo? Sí, dale, Snyder. Listo, profe. Profe, ahí está viendo el artículo. Sí, ya. Ahí se ve. Bueno, nuestro tema pues va relacionado a las habilidades psicológicas y bueno, en este artículo tocan pues en el rendimiento en gimnasia rítmica, ¿sí? Ok. Entonces, bueno, ahí tocan los aspectos y bueno, las traes the main goal in the research project in to discovery when using the questionnaire of a sport person reality psychology characteristics. Jimeno y Buceta Pérez llamada en 1999-2001. The level of psychological associated with performance in remake Hinats y sport especially considered very difficult to the cope with from psychological point of view. Eh, bueno, ese es el nombre del test. The P-Stage as very useful reality level functional conferences point viewed and may be useful to explain behavior observer and help in directed and interventions. This study present days of activity undergoing little research in this case significant difference between successful and unsuccessful competition gymnasts. Its point of difference between being pre-elite and not elite groups and results indicate the gymnasts who work with sports psychologists as a space state train of sustained hunger, scoring the stresses control, performance evaluation, mental ability. Listo, profe. Listo, muy bien. Vale, Profe, listo. ¿puedo ¿Quién ir va? yo? ¿Felipe? Sí, señor. Vale. Dale, preséntanos y lees el parrafito. Sí, señor, ya voy. ¿Ya lo estás viendo, profe? Ya. Vale, esto es de la apreciación táctica aplicada en el entrenamiento ofensivo del fútbol juvenil, más que todo lo tomaron en el Cúcuta Deportivo. Ok. Vale, entonces, pues ahí voy, el abstract, the objectives of this research article was to apply tactical prediction to offensive soccer training for which different types and methods were taken into account through real competition. Action was experimental approach was used through qualitative tests and as a simple. The youth team from Cucuta Sports to won this experimental was applied for 6 months. Was used as a simple. The tactical and offensive performance was evaluated using a specific tests. The results indicated that Bet1, the pre-test and post-test comparison, there were significant changes in the performance of tactical games actions, especially offensive ones. Listo, Felipe. Muy bien.
Bien, ¿quién sigue? Voy yo, profe. Listo, Sebastián. Bueno, ahí ya ven la pantalla, profe. Sí, ahí está presentando. El mío es un artículo sobre identificación y detección de talentos en el Reino Unido. Ok, vale. Entonces, Dale, inicia. the nature and function of talent identification in junior elite football in English category 1 academics. The focus of this study was to examine the nature and function of talent identification in category 1 football academics in the United Kingdom. They were collected from 3 participants groups: hands of recruitment and 12 recruitment staff and 28 and scouts 7. They were collected by means of semi-structured interviews conducted either face-to-face or by Skype. 4 teams emerged from that date: 1 league structures in junior grassroots football; 2 reflective practice; 3 looking at the whole player; and 4 look the player concluded by suggesting that there are issues that need to be considered by the Football Association, Country Football Association and clubs. Thus, issues include the organization of leagues in junior football, the education of scouts and recruitment staff around reflective practice, and understand how to identify psychosocial attributes with identif- identify talent. Listo, profe. Listo, muy bien. Listo, ¿quién falta? ¿Quién sigue? ¿Quién se manda el ruedo? Yo, profe. ¿Listo? Muy bien, va Daniel. Profe, ¿ya está viendo la pantalla? No, todavía no. Allá, ya se está presentando. Listo, este artículo habla del juego de presión, la óptima ruptura defensiva en el fútbol. Ok, Entonces, soccer, the most watched sport in the world, is a dynamic game where a team's success relies on both team strategy and individual player contributions. Pacing is a cardinal soccer skills and a key factor in strategy development. It helps the team to keep the ball in its possession, move it across the field, and maneuver the opposing team in order to score a goal. From a defensive perspective, however, it is just as important to stop pace from helping their beat, disrupting the opposing team flow of play. Our main contribution utilizes this fundamental observation to define and layer an spatial map of each team's defensive weaknesses and strengths. Moreover, as a byproduct of this approach, we also obtain a team-specific offensive control surface.
which describes a team's abilities to retain possession in different regions of the field. All results can be used to distinguish between different defense strategies, such as pressing high up the field or sitting back, as well as specific player contributions and the impact of a manager. Listo, profe. Listo, muy bien. Bueno, nos falta Edgar, Sebastián Castro, Juan Camilo Rivas, Leonardo Martínez, Arturo. ¿Cuál? ¿Quién de ustedes? Sí, señor, voy yo. Edgar, vale, listo, vamos. Profe, estoy compartiendo pantalla, sí. Ya se está presentando. Bien, pues este artículo trata es relacionado con el atletismo, la metodología y planificación, el entrenamiento, ¿sí? Y nutrición deportiva. Listo. El título es consideraciones metodológicas para el entrenamiento deportivo en el atletismo en edades de 12 y 14 años. Listo, vale. The objective is achieved through this literature, reviewed it the appropriate and reviewed methodological what from the action athletics at 12 to 14 years. Methodological shortcomings identified in the planning of pedagogical training stimuli and volume and intensity. Among others, the methodology was based on rigorous review of students and articles to build a base review and fundamental con lo knowledge, creo que dice ahí, Knowledge. to build private methodological consideration for study working up from 12 to 14 years. The result of the literature reviewed ayuda us to propose several parameters that are with award proposal, which is divided into their groups: export, component, physiological, and pedagogical. Listo. Bien, Edgar. Bueno, ¿quién sigue? Listo, gracias, Edgar. Dice, profe. Arturo, sí. Sí, profe, yo. Va. Listo. ¿Qué se hizo? Ya está. El dopaje, o en términos más normalmente neutral, la mejora ha estado siempre presente en la práctica del deporte y no solo en el momento actual, que se caracteriza por la profesionalidad y la competitividad. El último avance en el dopaje parece estar ligado a los avances biotecnológicos y una de las técnicas que al parecer serán particularmente importantes en un futuro próximo es la neurociencia, en particular neuroenhancer y los estimuladores transcraneales. Estos dispositivos prometen mejorar no solo los aspectos fisiológicos en el rendimiento deportivo, sino también los cognitivos. Por otro lado, pueden afectar seriamente la ética deportiva en la medida en que puedan ser económicamente accesibles para los atletas profesionales y aficionados. Abstract. Doping, or in more moral neutral terms, enhancement has always been present in sport practice and not only at the present time. We see market be professional and competitive. The latest development in doping seems like to be technological advance
And one of the techniques that is apparently very particular important in the future is neurociencia, notable neuroenhancers and transit stimulator. These devices promise to improve not only physical aspects in sport performance, but also mental and cognitive ones. On the other hand, has the can serious affect sport ethical insofar as they can be economical, accesible to professional and amateur athletes. Muchas gracias. Listo, muy bien. Vale. Listo, ¿quién sigue? Nos falta Sebastián Castro, ¿no está? No. Nos falta Hernán Leonardo Martínez y Juan Camilo Rivas. Creo que te toca, Hernán, porque no están los otros dos compañeros. Listo, profe. Vamos. Pongo aquí, compartir ya. Porfa. ¿Ya está presentando, profe? Sí, ya un segundito. Sí, todavía no. Listo, ahora sí, sí. Sí, ya. Listo. Bueno. This article speaks to scapular kinematics of professional wheelchair tennis player. Abstract background. Participants in the wheelchair tennis increase in demands placed on the shoulders and increase the risk of the falling shoulders pain and injury and meeting be associated with difference in scapular kinematics. The aim of the study is examine the presence of shoulder pain and scapular kinematics of professional wheel tennis player. Bueno, method. Scapular kinematics we obtain an 11 professional wheelchair tennis player, and this is people with shoulder impairment and 16 people with dual shoulders impairment during humeral elevation and lowering. Clinical examination of wheelchair tennis players was undertaken using the wheelchair user's shoulders disability on and clinical sign of shoulder impairment. Pending the USP questionnaire demonstrate how wheelchair tennis participants experiment little shoulder pain and clinical examination relieved negative impingement test. Wheelchair tennis players and greater scapular posterior tilt during humeral elevation and lowering on the dominant compared to the dominant side. The dominant scapulate of wheelchair tennis players were significant, more upwardly rotate than scapula of people with shoulder impairment during scapular plane humeral elevation. Interpretation. This first study of scapular kinematic in professional tennis athletes demonstrate bilateral asymmetries and difference to able-bodied participants with shoulder impairment. Understanding the role of sport participation of shoulder function in wheelchair user will assist in the development of preventive and treatment exercise programs for wheelchair users, the risk of shoulder injury and pain. Listo, muy bien, Hernán. Gracias. Vale.
Listo, entonces me faltó Sebastián Castro y Juan Camilo Rivas. Bueno, muchachos, les cuento bien lo que les decía. La idea es dar la oportunidad de poder hablarlo, aunque sea decirlo así leído, ¿cierto? Les comento como una anécdota. A mí me gusta pasear mucho. Y una vez en La Guajira me encontré con una canadiense y con una rumana. Y ellas hablaban bastante bien en español y les pregunté que cómo habían aprendido en español. Y me dijeron, la canadiense me dijo, yo lo aprendí viendo dibujos animados para niños en español. Y la rumana me dijo, no, yo lo aprendí viendo novelas mexicanas. Y se le sentía el acento mexicano. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos simplemente aprenden lo básico, lo esencial, vienen a un país latino, hablan con más gente y ya aprendieron su español, sin necesidad de pagar ningún curso ni nada. Yo he intentado hacerlo por mi cuenta. En los últimos test que he hecho en línea, que no son certificados, he sacado un B1 casi a B2. Voy a certificarlo sin estudiar un solo curso aparte de lo que se vio en, como les dije, lo que se vio en colegio y universidades, a ver qué tengo. Entonces, yo siempre relaciono todo con nuestra carrera y si nosotros lo entrenamos, lo logramos. Si no, pues no se va a lograr, obviamente. Listo, entonces, bueno, acabamos la actividad de bilingüismo, no sé cómo les pareció. ¿Quieren aportar algo? ¿Decir algo en cuanto a esta actividad? ¿Todo bien, todo mal? ¿No lo vuelvo a hacer? ¿O sí? Profe, es interesante y se vuelve un poquito como más amplia el sentido de que no solo tenemos que manejar un idioma. Y pues me parece chévere porque pues en todo el transcurso de la carrera nunca había hecho un ejercicio así como de leer un artículo y al menos como exponer lo que uno más o menos sabe, ¿no? Entonces me pareció chévere por mi lado. Sí, perfecto. Sí, esa es la idea. Como les decía, igual en algún momento nos tenemos que mandarnos al ruedo y hablar en inglés y pues nosotros en este momento, gracias a la virtualidad, al menos podemos solo hablarlo sin tener la presión social al frente de todos mirándonos, porque ya cuando nos toca eso ya es un poquito más complicado. Entonces la idea es como aprovechar esos espacios. También lo que les digo, o sea, los trabajos en colegios buenos, calendario B, donde pagan muy bien, todos tienen que ser bilingües, se los digo por experiencia. O sea, habían personas que tenían mucho conocimiento, muy buenos entrenadores o muy buenos profesores de educación física y los rechazaban por ese simple hecho. Yo no era bilingüe, pero como yo manejo un deporte que no es que no lo maneja casi nadie, que es el cheerleading y más en colegios del norte, calendario B, por eso logré acceder a ese puesto. Sin embargo, también me tocaba dar instrucciones en inglés, lo que les decía, reuniones en inglés. Entonces, imagínense ustedes en la reunión en el auditorio del colegio y que la vicerrectora hablando en inglés y cuenten un chiste y todos riendo y uno así como que... ¿me va a entender? Y también es como cambiar esa perspectiva que el edufísico no estudia o no progresa, sabiendo que pues nosotros tenemos muchas ciencias en cuales estudiar, uno tiene que también darse su espacio y valorarse más, entonces es bueno que tengamos eso también presente en el inglés. ¿Listo? Bueno, muchachos, entonces vamos a seguir con las asesorías para mirar qué nos falta. Vamos avanzando, ¿de acuerdo? Bueno. ¿Con quién iniciamos acá la vez pasada? Iniciamos de arriba para abajo, vamos de abajo para arriba. Arturo, ¿necesitas asesoría? No, señor profe, por el momento no. Gracias. Listo, perfecto, vale. Edgar Rojas.
No, señor. ¿No? Vale. Hernán Leonardo Martínez. ¿No está? No. Sebastián Barreras para el viernes, ¿sí? Sí, hoy le tenía una pregunta, profe. Ah, bueno, entonces ahorita en la última, ahorita antes de iniciar, te doy un espacio para, ponemos los 15 minutos. ¿Qué me dirás? Profe, qué pena que se me trabó aquí. Pero sí, no, por ahora sigo buscando los artículos, entonces no creo que Ah, necesite listo. todavía asesoría. Vale, Hernán. Listo. Gracias. Vale, perfecto. Juan Camilo no está, ¿cierto? Felipe, ¿cómo vamos con el asesor? ¿Bien? Bien, profe, bien. Ya con él tuve la asesoría el viernes y me dejó algunas cositas y ya estamos haciendo esos cambios. Entonces están en esos trabajos. Sí, señor, me dijo que acabara y se lo enviara para que el otro viernes, este viernes que viene, otra vez nos encontráramos y siguiéramos trabajando. Perfecto, vale. Daniel Arevalo para los viernes también. Sí, señor, los viernes. Listo. Y Diego, Snyder, Sebastián, ¿cómo vamos? Sí, profe, sí, tenemos unas preguntitas pequeñas, profe. Listo. Entonces, 10 y 15 mientras hablo con quién me habla, con Sebastián. ¿Sí? Bueno, Sebastián Barrera, ¿qué pregunta tenías? Chao, ¿Tienes? profe. Profe, nosotros estamos desarrollando la idea de la detección y selección de talentos. Y dentro de los temas surgió otro que podría ser una segunda opción, que es sobre la edad relativa en la detección de talentos para las elecciones. La edad relativa es, digamos, los meses en los que nacen los jugadores. Y esto ha sido estudiado en el mundo en muchos deportes, pero acá en Colombia no encontramos ningún estudio. Ok. Entonces nosotros queremos Perdón. esto también tiene que ver con la detección y selección de talentos. Entonces nos gustaría saber si es viable encaminarnos sobre la edad relativa, si tiene alguna influencia en la selección de los jugadores de las selecciones departamentales a nivel de Colombia. Entonces aquí sería más fácil conseguir los datos, profesor. No sé qué piensa. ¿Que sería más fácil conseguir esos datos? Los datos, sí, sería en la página de la eFootball. Ahorita que hay campeones. Pero entonces es revisión sistemática, ¿sí? No te escucho, Sebastián, creo que se te fue la conexión. Yo creo que sí. Relativa. ¿Estás ahí, Sebastián? Se te fue la conexión. Entonces, Te está escuchando recortado, Sebastián. Edad relativa. tendríamos que buscar. ¿Me escucha, profe? Ahí. Muy entrecortado, pero si me dices que los datos están de mejor forma, ¿tú me escuchas bien? Sí, ahí ya lo escucho mejor, profe. Vale. Si me dices que los datos están más accesibles con este tema, yo creo que pues sería mejor porque igual ya nos queda más o menos mes y una semana, más o menos mes y 2 semanas para hacer la sustentación. Sí, señor, sí, los datos están más accesibles. Listo, entonces si ustedes lo ven así más viable, entonces hagámoslo, recojamos la información y comencemos de una vez a analizarla. Listo, profe, nosotros ya estamos ahí arreglando por este tema también. Vale. El Bueno, viernes profe. me envían entonces el nuevo ¿qué? El nuevo título. Listo, profe. Vale.
Tengan buen día. Buen día. Vale, que estés bien. Listo. Seguimos con Snyder, Diego y Sebastián. Sí, profe, pues hoy excusamos a Diego y a Sebas porque pues están en una entrevista de trabajo, entonces pues no me Ok. pueden acompañar, profe. Ellos, Pero a Diego sí lo que alcanzó a hacer la actividad, ¿cierto? A Sebastián no. Tú le no, puedes Sebastián no, profe. tú le puedes informar que que me envíe un audio de este ejercicio al, al correo, como por Ah, claro, tenerlo ahí. profe. Sí, Ya, sí, señor. perfecto, gracias. Listo, cuéntame. ¿Cómo les ha ido Pues, con el profe, súper bien, profe. Ya tuvimos la segunda asesoría el jueves y pues tocamos aspectos relacionados a la introducción, la formulación del problema, eh, todo lo relacionado a cómo se desarrolló y se enfocó la idea. Sí, Y la profe pues ya nos generó los cambios y este jueves vamos a trabajar antecedentes. Pero la pregunta pues no la hizo la profe, pero en este momento no la tenemos, profe, que era que el cronograma que estaba manejando la universidad se iba a cambiar y que para qué fechas, porque ella nos decía que el cronograma que ella tenía decía que nosotros teníamos que presentar el trabajo el 15 de noviembre. Entonces que ella está un poco perdida si esa era la fecha o se iba a extender por todo lo que pasó y pues porque tuvimos la asesoría de ella pues apenas hace 2 semanas. sí. Y Espérame que la otra pregunta, yo le voy a enviar, gracias por acordarme, le voy a enviar el calendario a ella de una vez. Pero para que tú sepas, sí, las sí señor. sustentaciones están para el 19 y 20 de noviembre, sí. Porque es que ese es el calendario que no nos podemos desfasar porque, digamos, el contrato que tenemos los profesores va hasta el 30 de noviembre y se acaba todo. Ok, bro. Entonces yo le voy a Profe, enviar, una gracias pregunta, por acordarme, señor. ¿esta sustentación es ya la que hacen con los parevaluadores o es una Sí, sustentación? no, eso es para Ah, ti ok. la de pares evaluadores, porque ya para la materia de trabajo grado, pues es la misma, pero los que son en seminario de sustentación, de seminario de profundización, la hacemos en horario de clase, conmigo. Ah, ok, profe, o sea, nos preparamos para el 19 y 20 de noviembre. Exacto. 19, Ah, 20. listo, profe. Claro, profe, porque es que digamos en las que teníamos decían que la sustentación era en enero. En enero, Sí, pero señor, si entonces. se pasa a prórroga. Voy a averiguar esta parte bien, lo anotamos de una vez porque si no se me olvida. No, de igual manera con esa fecha ya nos programamos pues la profe dijo que íbamos adelantados, pero entonces que para saber esa fecha, para ver qué podíamos seguir adelantando y corrigiendo. Sí, pero es mejor apuntar a esta, Listo, profe, no hay problema. es mejor Ya aquí y darle con toda esa. listo, profe. Bueno, faltan dos preguntas, profe. La segunda era, ella dijo que pues en el archivo que nosotros le enviamos al comienzo, pues estaba el título, el primero que teníamos sin la asesoría del profe, sin la asesoría de la profesora. Entonces ella dijo que sí podía cambiar normalmente al título que tenemos ahorita. Sí, porque o sea, la secuencia de los títulos no están en registraduría, sino está directamente con los docentes, entonces se puede hacer los cambios. El cambio tendría problema cuando eso se Sí. manda a registro y control, pero cuando estemos en nuestro manejo interno, en asesorías, se pueden cambiar las veces que se quieran, sin problema. Ah, ok, profe. Y la última, profe, sí ya es referente al trabajo, que bueno, nosotros ya hablamos con la profe sobre las habilidades psicológicas, ella dio ya el aval, le pareció un poco más interesante porque ya no se tocaría solo la cohesión de equipo. La única Ok. pregunta, profe, es que nosotros ya tenemos como el sustento para decir qué habilidades psicológicas tomar, porque hay demasiadas. Entonces, ¿hay algún problema si se toman las habilidades que se enfocan al fútbol o tenemos que hablar de todas? No, las que se enfocan en el fútbol, porque ese es o sea, El eso se tema. encadena y lo encamina hacia el fútbol. O sea, no hay, o Ok. sea, sería con lo que les hablamos en reporte de datos, que no sé, redundantes o datos innecesarios, ya se convertirían en datos innecesarios.
O sea que, digamos, en el marco teórico sería innecesario poner las habilidades psicológicas en general, profe. Pero no tan desarrolladas. Nombrarlas con un Ok, ratito, reseña chiquitica, sí, o sea, existen, están presentes, pero no están tan enfocadas al fútbol. Entonces, en las que están enfocadas al fútbol, las amplías más. listo, profe. Y ya la última, profe, digamos, o Tranquilo. sea que nosotros ya sabemos el 19 o el 20 o en esa fecha si nos graduamos o no. Sí, en ese momento hacemos sustentación y depende de todo como estén trabajando, si son juiciosos ya se les da nota y si ya se pueden, o sea, si ya terminan el proceso. No piensen porque este semestre pasado existió un problema que porque sustentaron en agosto, eh, había una fecha de graduación para septiembre, no se gradúan en menos de un mes, no, porque hay un proceso de revisión de todas las carpetas, folios que ustedes tienen dentro de la universidad y eso se demora unos 2, 3 meses. Ellos hasta ahorita en Ok, noviembre se van a graduar. ¿Listo? Entonces no tengan como esa idea errónea que sustentan y se gradúan así, no. Siempre, siempre en todas las universidades hay un ok, tiempo para hacer esa revisión. ok, pero sí sabemos si fue aprobado Sí, nuestra tesis. sí, ahí sí se sabe. Ok, profe, esas eran las preguntas y de igual manera muchas gracias, profe. Vale, con gusto. Cualquier cosa estoy pendiente, me comentan. Listo, profe, que tenga un muy buen día. Vale, igualmente. Feliz día. Que estén bien. Gracias, profe. Vale.